¿acaso existe una estrategia de comunicación en el Ejecutivo? Una estrategia de comunicación hacia el exterior, luego de visto lo que pasó específicamente este fin de semana, que es una de tantas, ¿no es cierto?, donde el presidente de la República, en su primera gira, viaja al exterior, viaja a Estados Unidos, se reúne con empresarios, pone paños fríos, pide calma, asegura que las inversiones van a ser respetadas, que los capitales ingresen a nuestro país con total seguridad. Y el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, amenaza a través de un tuit con expropiar, nacionalizar gas de camisea. Entonces, ¿cuál es la comunicación certera? ¿A cuál le hacemos caso? Eso vamos a conversar con José Salazar, que es profesor de SANI y ya está con nosotros. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Crees tú que existe una estrategia de comunicaciones dentro del Ejecutivo o a las luces de las pruebas no? Mira, la primera definición que se me viene para responder tus preguntas es que no existe una estrategia de comunicación tal y como la entendemos los comunicadores, ¿no? Y estamos hablando acá de una estrategia de comunicación política, de una comunicación gubernamental. Porque cuando uno tiene una comunicación o una estrategia, lo primero que tiene que definir es el propósito, ¿no? El propósito, es decir, ¿por qué queremos comunicar? ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿Qué es lo que deseamos finalmente transmitir a todas nuestras audiencias, en este caso la audiencia peruana? Todos los gobiernos han tenido sus equipos de comunicación desde Palacio de Gobierno, la PCM y además todo un grupo de comunicadores de las distintas instituciones del Estado, en especial los ministerios. Y uno ha podido apreciar que han desarrollado una muy buena estrategia, digamos, con sus errores y tal, pero por lo menos tú ves un propósito de la comunicación. En este gobierno no tenemos estrategia, no tenemos mensajes claves, no tenemos voceros autorizados y no tenemos canales adecuados de comunicación porque todo lo que tú ves es a través del tweet, ¿no es cierto? Entonces, esa además era con mensajes contradictorios, ¿no? Lo cual agrava la situación. Además, entonces, eso es lo primero que a mí se me ocurre respecto a tu pregunta. No existe esta estrategia y es malo que no la tengan a 2 meses del gobierno. Sin embargo, a mí también me parece como que el gobierno juega sus propias cartas, porque por un lado tú tienes al presidente del Consejo de Ministros soltando estos tweets que son bastante incendiarios, y entonces te genera todo un ruido político que a mí me parece no es intencional. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en el fondo yo creo que el gobierno sí tiene una estrategia de comunicación quizás desordenada, quizás informal, ¿no? Pero que la tiene y la hace a propósito. Yo no creo que haya una falta de coordinación entre el presidente del Consejo de Ministros y el presidente mismo respecto a temas tan importantes como esto. Y tú ves toda la discusión que se ha generado a partir del domingo que te lleva a decir, bueno, ¿cómo es posible que el presidente salga a desmentir, que el presidente del Consejo de Ministros se vaya por su sola línea? A mí me parece que ahí detrás hay que analizar un poco más y sí tendería a pensar que ellos coordinan porque saben del impacto que tiene un tuit de esta dimensión, ¿no? Además, en estrategias de comunicación se utiliza mucho eso, ¿no? Ir midiendo la reacción de la gente respecto a ciertas propuestas para ver si finalmente estas escalan a los puestos de más poder, ¿no? Es como decir, anda, peléate tú, vamos a ver cómo te va y después yo ya hago el segundo round teniendo claro cuál va a ser la respuesta de la calle. Exactamente, como para ir midiendo, ¿no? O sea, yo creo que bien el presidente horas más tarde sacó también su propio tuit diciendo de que, en otras palabras, no estaba de acuerdo con esto, pero me parece que es como para cumplir sencillamente. Creo que en el fondo él también cree que es necesario que el gobierno lleve a cabo este proyecto de nacionalizar el gas, sencillamente que no lo está diciendo él, lo está dejando que lo diga otra persona. Porque en otros gobiernos ya el presidente del Consejo de Ministros no debería estar en su puesto, ¿no? Si es que esto realmente refleja una falta de alineamiento con las políticas del gobierno. Claro. Y aquí es donde yo te digo, los estados, los gobiernos,
Lo que tienen que definir es el propósito de su comunicación. Es más, deben ver a la comunicación como una herramienta de validación en el poder, como una manera de legitimarse en el poder. Yo no siento que eso exista actualmente en el gobierno actual. Más bien creo que hay como un menosprecio hacia la comunicación, que no la toman en cuenta y por tanto tienes este desorden que al final lo que hace es impactar negativamente, no solamente sobre las inversiones, ¿no? Que se habla bastante de este tema, yo creo que impactan más sobre el ambiente de paz y tranquilidad que deberíamos vivir todos nosotros, ¿no? Creando más bien incertidumbre, creando una falta de visión de hacia dónde queremos ir. Y eso sí me parece bastante lamentable como país, ¿no? Además, la falta de comunicación finalmente genera dos cosas básicas. Uno es la incertidumbre, ¿no? Porque tu líder no te habla, no sabes qué piensa, no sabes por dónde va a ir. Y segundo, sí, podría finalmente traer una reacción adversa, ya tratándose del presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, de un alejamiento de lo que ellos quieren traer como capitales al país. Eso podría ser una grave situación que además genera pues cierta dinámica de rumores, ¿no? en la población, porque como no tenemos una voz oficial, empezamos a sacar conclusiones a diestra y siniestra. Y es lo que te digo, ¿no? Es el poder de la comunicación informal, que hace mucho daño a un gobierno, hace mucho daño a cualquier institución, que no controle los mensajes. Y por eso es que hablamos siempre de una comunicación estratégica, no dejar que la comunicación fluya solo. Alguien tiene que asumir un liderazgo. Claramente el presidente no tiene ese liderazgo en temas de comunicación, porque siento que yo te hablaba del menosprecio, pero también puede ser una falta de entendimiento del poder, ¿no? De una buena gestión de comunicación. Entonces, si no hay un conocimiento de esto, es difícil, yo creo, que pueda establecer los mecanismos, las herramientas, los mensajes claros para toda la población. Ahora, y el otro tema que también preocupa es su aproximación hacia el rol de la prensa, ¿no? Él ha criticado mucho este tema, que también tiene que ver obviamente con el tema de comunicación, porque al final los medios de comunicación son el medio más apropiado para transmitir los mensajes gubernamentales. Y tú has visto durante todos estos 2 meses de gobierno que él está todo el tiempo criticando el rol de la prensa, pero es una crítica respecto a lo que pasó en la campaña electoral. Quizás no se da cuenta que ya no está en campaña electoral, que está en un nuevo proceso, está gobernando y necesita de los medios de comunicación más bien para transmitir sus proyectos públicos. Claro, porque finalmente se quejan desde el Ejecutivo de que se les maltrata, de que se les critica o que se distorsionan sus mensajes, pero no entiendo cuál es la distorsión de los mensajes si finalmente no hay ni uno, ¿no? Y hay otra estrategia directa que la ha hecho patente ya Bellido e incluso el propio Castillo, que es enfocarse en los medios chicos, en los medios de provincias y un poco dejar de lado los medios nacionales, ¿no? Bueno, es exacto, pero a mí me parece que cuando uno está gobernando, gobierna para todos, ¿no? Gobierna para todos los peruanos, para los que votaron por este gobierno y para los que no votaron. Entonces, la comunicación también te sirve para lograr consensos. Y quizás una de las herramientas que tiene el gobierno a la mano es justamente a través de los medios de comunicación o a través de sus propias estrategias de comunicación apuntar en un consenso respecto a las líneas de gobierno, lo que quiere hacer con el Perú en los próximos 5 años. Hoy día se cumplen 2 meses desde aquel mensaje que él dio en el Congreso y si tú ves, no hay ningún mensaje que nos diga qué se está avanzando en el tema de educación, en el tema de salud, más allá de algunos avances en el sector, ¿no? Pero él habló de, por ejemplo, declarar en emergencia el Ministerio de la Educación en el Perú, el tema de salud, el tema ¿te acuerdas del mensaje de expulsar a las personas extranjeras que delinquen? En fin, hay una serie de anuncios que él dio en ese discurso que de repente sí están trabajando, ¿no? Pero no tenemos forma de saber qué se está avanzando en cada uno de estos proyectos, porque hay un vacío de comunicación, ¿no? Y que es llenada, lamentablemente, como te comentaba, por esta comunicación informal o por voceros
que no necesariamente son los más autorizados y tampoco son los más empáticos para transmitir los mensajes del gobierno. Por último, José, ¿a dónde se puede llegar cuando se actúa de esta manera? ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno y qué consecuencias puede tener este mutismo selectivo y contradictorio en muchos casos? La palabra del maestro que él nos prometió es hoy día un silencio que afecta la incertidumbre. Y a mí me parece que es el turno del Congreso de, si el Ejecutivo no está asumiendo un gobierno serio, me parece que estamos en manos ahora sí del Congreso para que ellos puedan de alguna manera definir las líneas de trabajo de este gobierno, hacer un control, tener un control mucho más estricto. Aquí estamos hablando, Juan Carlos, de transparencia. Estamos hablando de rendición de cuentas, que los gobiernos tienen el deber de hacer esto, ¿no? Entonces, si esto no está ocurriendo, me parece que es el Congreso y en general también, de seguro, la población, de tomar un poco mejor el control y llamar la atención, porque la forma como se está gobernando me parece que no es la más adecuada para un país que ha sufrido tanto. Vamos a llegar a los 200.000 muertos, ¿no? Ciudadanos peruanos fallecidos. Y sin embargo, hoy día eso es una cifra más, ¿no? Nadie se preocupa de qué está pasando exactamente con las familias de estos peruanos que han fallecido, ¿no? De modo que hay temas más urgentes. Yo creo que estar mirando un proyecto tan inequívoco y tan lanzado en un momento tan inoportuno como es el tema del gas, que se puede analizar y posiblemente, seguro, mejorar un poco la negociación, sin lugar a dudas. El tema es el momento y las cosas importantes que necesitamos ahora. Perfecto, José. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, a ti. Gracias, Juan Carlos. José Salazar, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Así cerramos nuestro bloque económico.